Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradezco a las autoridades del CURSA, a la decana doctora Adriana Goicoechea, a la directora de posgrado Alba Eterovich, y a la secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil Lucrecia Vilés por la organización de esta jornada. Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RN. Saludos, ¿cómo están? Daniel, creo que... No es tan malo que se hablen varios idiomas en la clase cuando se ¿hay un está audio? enseñando una lengua, que no es verdad. Daniel. Gracias por escuchar nuestros audios. Perdón. No hay problema. Lo siento. No hay problema. Bueno, y además agradecemos a la magíster Fernanda Sánchez, directora del Departamento de Lengua, Cultura y Comunicación, también de esta unidad académica. Hoy es el segundo día de estas jornadas de investigación y extensión del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, ubicado en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro, que para quienes están siguiendo la transmisión en YouTube, estamos en el edificio del CURSA. Les agradecemos a quienes están presencialmente y a quienes se van conectando. En el chat de YouTube y en los afiches de entrada pueden escribirse para el certificado y hacer las preguntas después de la conferencia de Daniel Cassani. En segundo lugar, tengo el gran honor de presentar al doctor Daniel Cassani. Su nombre, sus ideas y sus contribuciones a la didáctica e investigación de la lengua atraviesan la mayoría de los programas universitarios, contextos que han sido fundamentales en los primeros años de la carrera universitaria y en las primeras materias de alfabetización académica, y también en los últimos años de las carreras de grado, cuando tenemos que empezar a participar en nuevos géneros académicos como las tesis o trabajos finales de carrera. Daniel Cassani es doctor en Filosofía y Letras e investigador en Análisis del Discurso en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su trayectoria editorial es muy vasta. Ha publicado más de 20 monografías sobre lectura, escritura y enseñanza de la lengua en catalán, español, euskera y portugués. Como los libros que son muy conocidos y que habitan nuestros programas de cátedra, como Describir el escribir, de 1988, salió un video hoy a la mañana donde el profesor Daniel Cassani estaba contando la trayectoria de este libro y quedé impresionada de la cantidad de reimpresiones que tuvo. Ese libro, publicado en 1988, inauguró las siguientes publicaciones como La cocina de la escritura, de 1996, Construir la escritura, de 1999, Tras las líneas, en el 2006, Afilar el lapicero, en 2007, Para ser letrados, 2009, En línea, Leer y escribir en la red, de 2012, Laboratorio lector, de 2019, o Enseñar lengua, un libro publicado en 1993 en coautoría. Además de más de 100 artículos científicos en boletines, actas y revistas en inglés, francés, alemán y japonés. Ha sido profesor invitado en instituciones de más de 30 países en Europa, América y Asia. Sus últimos libros son El arte de dar clases, según un lingüista, de 2021, y Metáforas sospechosas, de 2023, los dos en anagrama. Le damos la palabra entonces al doctor Daniel Cassani para esta conferencia en el marco de las jornadas de investigación y extensión de la Universidad del Comahue. Pues muchas gracias por la presentación tan documentada y tan actualizada, y agradezco la invitación para compartir esta oportunidad, para aprovechar las tecnologías y poder compartir este espacio a través de varios hemisferios, de distintos continentes, pero compartiendo una única misión, que es la de formar investigadores. Agradezco también la flexibilidad en el horario que me ha permitido precisamente poder participar antes de llegar aquí en un concurso precisamente de jóvenes doctorandos que presentaban su investigación en 4 minutos, lo que se llama el RIM 4 o Research in 4 Minutes, que ha sido muy, muy divertido, ¿no? Y que es un concurso que se hace anualmente aquí en España. O sea, cada universidad hace su concurso, luego hay pues semifinales por comunidades, etc. Pero bueno, estoy aquí para de algún modo presentarles algunos de mis trabajos recientes. Entonces voy a compartir pantalla con todos ustedes para que me puedan ver. Ya estamos ahora ya en mi presentación. Y entonces la charla que les he preparado hoy pues es una charla que resume varios de los trabajos en los que estoy inmerso en este momento y que se puede resumir con el título de Enseñar lenguas en la época del aprendizaje informal.
básicamente la idea es que con la llegada de Internet se han multiplicado los recursos para aprender idiomas y lenguas, para mejorar las habilidades de escritura, como el ChatGPT, por ejemplo, recientemente, para redactar, para resumir, etcétera, etcétera. De modo que, claro, la pregunta es los docentes de siempre que damos clase en el salón de clase, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ante toda esta avalancha de recursos, ¿no? Esta conferencia intenta responder a esta pregunta y para ello he preparado un conjunto de materiales que ustedes se pueden bajar del vínculo que ustedes están viendo en Bitly, ¿no? Que es Curza Casani 23, o del código de barras, o un código QR, no de barras, el código QR que ustedes pueden ver aquí en el ángulo inferior derecho, ¿no? Entonces, si ustedes escanean este código QR o buscan en el vínculo Bitly, pueden llegar a un espacio en mi Drive en el que comparto con ustedes esta presentación y también algunos de los artículos en que se basa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos allá. Este es, bueno, una captura de pantalla de lo que ustedes pueden encontrar allá, ¿vale? Y entonces, bueno, en primer lugar voy a explicar brevemente qué entendemos por aprendizaje informal. Voy a explicar brevemente también la orientación teórica, el marco en el que se sitúan estas investigaciones, y luego voy a explicarles brevemente 4 de estas investigaciones que tratan de lenguas distintas, de español como segunda lengua y de ruso y coreano también como segunda lenguas. Pero bueno, yo creo que son ejemplos que también pueden hablar de enseñar la primera lengua, de alfabetización. Las reflexiones al respecto de lo que supone la aparición de todas estas maneras alternativas de aprender idiomas sin profesor y sin libro de texto y sin curso, las trataré en el punto 4, enseñar hoy, y acabaré pues con algunas ideas más sobre mi trabajo. En conjunto espero hablar no mucho más de 1 hora. Confío que les interese y después tenemos algo de tiempo para dialogar, ¿no? De modo, ¿qué tenemos por aprendizaje informal? Bueno, pues de algún modo la red, o sea, a ver, la aprendizaje informal ya existía antes, evidentemente, ¿no? Las personas podían aprender a cocinar, por ejemplo, pues acompañando a la abuela en la cocina y viendo cómo hacía las cosas, o observando, por ejemplo, cómo se labraba la tierra, cómo lo hacían pues, los expertos, los vecinos o los progenitores también, los abuelos, ¿no? Lo que ha cambiado ahora, evidentemente, es la llegada de Internet. O sea, la llegada de Internet es un cambio copernicano, nos encontramos en un paradigma nuevo, hemos pasado pues, de ser pobres intelectualmente a estar sobresaturados de información, de no tener nada, de estar buscando libros desesperadamente, pues a una situación en la que no tenemos tiempo de leer todo lo que se publica sobre los temas únicos que nos interesan, aunque no nos movamos de un pueblecito en la Patagonia o en el norte de Europa o en el extremo de Asia. Con una buena conexión a Internet estás accediendo a todo el planeta. Esto ha provocado pues, una gran superdiversidad. Por primera vez empezamos a ser conscientes de que lo normal, lo habitual es ser plurilingüe, ser intercultural, es tener muchas culturas dentro de uno mismo, es empezar a manejar distintos tipos de soporte de la información y no solo la letra, una fotografía, el vídeo, etc. También hemos visto que han aparecido formas distintas de escritura que no son normativas ni estándar, y todo eso ha generado pues, muchas más oportunidades para aprender, ¿no? Entonces aquí tienen un pequeño esquema en los 2 polos que veríamos la enseñanza formal. Bueno, pues que tiene un programa, tiene un currículum, tiene unas instituciones, unas escuelas, una documentación, unas personas
formadas y certificadas para impartir esta formación, unos exámenes, unos títulos, ¿no? Esto tradicionalmente era presencial, pero poco a poco se fue desarrollando pues, una modalidad a distancia, primero en papel, con teléfono, con televisión y ahora evidentemente pues, virtual, en línea, síncrona, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues siempre ha existido, como les decía, esta forma de aprender de manera informal, sin un profesor formal explícito, ¿no? Mi abuela no tiene ningún título de chef de cocina. Tampoco hay ningún examen formal, no hay títulos, no hay libros, no hay un programa de trabajo, todo sucede de una forma mucho más espontánea, ¿no? Y entonces esto siempre ha existido, pero evidentemente con Internet se ha multiplicado y ahora, pues gracias a las redes sociales, gracias al streaming de Netflix, de HBO, de Prime, Amazon Prime, etcétera, etcétera, pues podemos ver pues, muchas películas en lenguas que nos interesan, podemos verlas en subtítulos y esto facilita evidentemente que podamos mejorar nuestro contacto con las lenguas y nuestro aprendizaje. Y en este sentido también encontramos el fandom, ¿no? Que es una palabra que proviene del inglés The Kingdom of Fans, el reino de los fanáticos, ¿no? Que se utiliza también en español y que habla pues, de las personas muy apasionadas con un tema, ¿no? O sea, los videojuegos, o sea, la música de Shakira, o sea, pues no sé, Harry Potter, etcétera, ¿no? Y que aprenden practicando estas actividades. Entonces, a mí me interesa toda esta esfera roja que ven ustedes en la pantalla y es donde estoy trabajando en los últimos años, ¿no? Más en concreto, el aprendizaje informal se distingue de la enseñanza formal en el sentido que no hay un currículum. O sea, las personas aprenden lo que les da la gana, ¿no? O sea, no está escrito en ninguna parte que jóvenes argentinos o españoles tengan que aprender coreano, pero en cambio, pues si descubren el K-pop o el drama y les interesa, pues pueden empezar a estudiar coreano y evidentemente no hay ningún currículum, no hay ningún programa, no hay docentes, etcétera, etcétera. Lo hacen a partir de prácticas, de ocio en este caso, escuchando música K-pop, siguiendo los cantantes favoritos en Twitter, viendo sus vídeos, utilizando varios recursos que el gobierno coreano de Corea del Sur ha puesto en la red, gratuitos. Lo hacen entre ellos de manera cooperativa, de igual a igual. El objetivo no es aprender coreano, el objetivo es divertirse con la música de K-pop. Son actividades auténticas, es un aprendizaje digital, pero también presencial, porque pueden quedar los que son de la misma ciudad para una tarde, para ver conjuntamente un recital o un concierto o comentar distintas cuestiones. Es un aprendizaje naturalista, autodirigido, cada uno decide lo que quiere hacer. Lo más importante es la motivación, es la identidad, es el deseo de yo quiero ser un fanático de K-pop, quiero ser un seguidor de este grupo, me gusta este cantante, ¿no? Entonces es un aprendizaje situado, sociocultural, que conforma comunidades de aprendizaje, espacios de afinidad y con conceptos establecidos de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, la orientación con la que nosotros nos centramos en investigar esto es de tipo etnográfico, antropológico, sobre todo virtual, porque trabajamos básicamente en línea, discursivo, émico, en el sentido que intentamos entender el punto de vista de los jóvenes, ¿no? Es crítico y utiliza básicamente técnicas cualitativas, ¿no? De la sociolingüística, de la etnografía, como la observación en línea, la recopilación del corpus, las entrevistas semiestructuradas, el estudio de casos, el análisis de contenido, el análisis del discurso, etc., ¿no? La finalidad es entender cómo esta gente aprende de algún modo, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Y poder de algún modo utilizar estos recursos en la enseñanza formal, poder plantear modelos educativos que sean menos esquizofrénicos, en el sentido de que lo que se hace dentro del aula y lo que se hace fuera del aula no es tan distinto, ¿no? Y quizá, pues bueno,
una perspectiva teórica que nos gusta y que seguimos es lo que se denomina pues, los nuevos estudios de literacidad, New Literacy Studies, que de nuevo ya no tienen nada, ¿no? Que son de hace 20 o 30 años, ¿no? Pero que, bueno, la etiqueta nuevo se refiere sobre todo a una mirada distinta, no a que sean actuales o recientes, ¿no? Que, por otro lado, también tienen pues, detrás una teoría social del aprendizaje, ¿no? Que, pues, podríamos citar Vygotsky al final de todo, pero la idea es que, evidentemente, pues, se aprende en comunidad, en sociedad, a partir de la interacción, a partir de la comunidad. Entonces, bueno, un ámbito en el que hay bastante investigación es lo que se llama el fandom, como decía antes, ¿no? Los estudios sobre jóvenes apasionados, ¿no? Que es algo a lo que he llegado pues un poco gracias a los resultados que hemos ido obteniendo, ¿no? Entonces aquí tienen pues una de las revistas más conocidas del fandom, ¿no? Y nosotros pues les voy a presentar algunos trabajos sobre este mundo, ¿no? En concreto sobre pues, bueno, un estudio del caso de una chica que aprende coreano gracias al drama y el K-pop, cómo distintos aprendices aprenden lenguas con dibujos animados. Hablaremos también un poco de redes sociales y de fansubbing y fandubbing, que es algo más, ya mucho más específico de fans de series, sobre todo de películas, ¿no? Bueno, vamos allá. Aquí tienen algunos títulos fundamentales de este ámbito. Uno de los gurús o de los líderes es Henry Jenkins, ¿no? Que es un acafán, un académico y fanático al mismo tiempo, ¿no? Él se define como acafán, ¿no? En el sentido de que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y aquí tienen un documento que ustedes se pueden bajar de la red gratis, que es un estudio que realizamos sobre el fandom en la juventud española, pagado con dinero público, y que pueden encontrar fácilmente en la red si no está en el drive que comparto con ustedes, ¿no? Entonces ven que trabajamos con muchos idiomas, por suerte, porque tenemos estudiantes de todo el mundo. Y bueno, ahora estamos trabajando mucho con chino, precisamente, que no está incluido en esta diapositiva. Ahora les voy a presentar trabajos de español, inglés, ruso y coreano, sobre todo, ¿no? También hemos trabajado con japonés, de modo que esto le da solvencia a los estudios, en el sentido que las cosas no son tan diferentes dependiendo del idioma. Sí que hay variaciones, porque claro, si ustedes, por ejemplo, quieren estudiar cómo la gente aprende un idioma a partir de la música, pues evidentemente, pues si tienen en cuenta el tango, pues no van a encontrar tangos para aprender japonés, coreano o ruso, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O salsa, por poner otro tipo de música, ¿no? O reggaetón, por ejemplo, que es lo que ahora pues despierta mucho interés, ¿no? Pero en cambio, pues en el terreno de, por ejemplo, de los dibujos animados, pues hay mucho en japonés, en coreano o incluso en inglés, y en cambio en español pues no hay mucho material al respecto. Y en el caso del cómic podemos encontrar cómics, evidentemente, en español, en Argentina y en España. Perdón, pero ustedes reconocerán también que no tiene pues el impacto, no ha tenido todavía el impacto mundial que ha tenido el manga, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a la primera investigación que ustedes pueden leer en este artículo. Se titula ¿Qué debería poner allí? Del drama al K-pop, un estudio del coreano, a un curso, perdón, del drama al K-pop, del drama y el K-pop a un estudio de Corea. Hay un pequeño error en el título. Una conjunción. Entonces, bueno, básicamente es un estudio de caso de una chica catalana de aquí, de Barcelona, que, bueno, pues un día estaba, cuando tenía, yo creo que 13, 14 años, estaba pues viendo televisión y descubrió que había unas series, unos culebrones, diríamos, ¿no? Coreanos fascinantes que le encantaban, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes pues, un fotograma de una de las series que siguió, ¿no? Y entonces ella quedó fascinada, ¿no? Y nos contaba que, claro, que era mucho más interesante esto que ver un culebrón brasileño, argentino, colombiano, español,
porque los actores pues eran mucho más guapos, eran mucho más estilizados, llevaban unos peinados maravillosos y todo era como fascinante, ¿no? Y entonces ella se enganchó también porque, claro, estas series estaban gratis. Las miraba en coreano, los subtítulos en inglés. Esto es relevante también para entender el papel que juegan lenguas francas o terceras lenguas en el aprendizaje de segundas, terceras y cuartas segundas lenguas, ¿no? Y entonces ella, pues, de pronto descubrió que, claro, que el coreano tenía un silabario, un alfabeto, el Hangul, ¿no? Y que ella no lo conocía y ella había pues aprendido algunas cosas de los silabarios japoneses y entonces pues decidió empezar a aprender Hangul y empezó a buscar recursos al respecto y claro, rápidamente lo buscó en sus redes sociales, entonces Instagram le propuso, gracias a su algoritmo, a la inteligencia artificial de Instagram, pues que probablemente le podía interesar el perfil de One Learn Korean, ¿no? Que es un perfil de alguien supuestamente de Corea o que sabe coreano y que publica imágenes como la que ustedes ven para aprender distintos aspectos del léxico, de la estructura de las palabras o del alfabeto del coreano, ¿no? Entonces ella evidentemente aceptó y empezó a desarrollar su coreano. Después descubrió que había pues, todo un programa de aprendizaje de coreano en línea que se llama Talk to Me in Korean, pagado por el gobierno coreano y que permitía, pues, con el inglés ir aprendiendo a partir de distintos tipos de ejercicios, como el que ven ustedes aquí, de elección múltiple. Después descubrió el K-pop y se hizo fanática de BTS, ¿no? Que es uno de los grupos más famosos de K-pop. Entonces ella pues, se enteró de que tenía mucha actividad en Twitter. Ella estaba en Twitter, pero consideró que no quería que sus seguidores en su cuenta principal de Twitter se enteraran de que ella seguía a este grupo de K-pop. Entonces creó un segundo perfil opaco, oculto, que no tiene ningún dato personal y no tiene ninguna relación con su perfil principal, para poder seguir este grupo. Entonces, en este perfil, que ustedes ven aquí la captura se ha realizado desde mi perfil en Twitter. Mi perfil en Twitter utiliza el catalán como lengua materna, entonces por eso ven ustedes pues, palabras en catalán, por ejemplo, hay like, es agradaments, sagrados, ¿no? Pero claro, ella probablemente también tiene, porque es catalano parlante de origen, la lengua vehicular como lengua vehicular el catalán, pero ella utilizaba esta cuenta para seguir pues, los tweets de la comunidad de K-pop y específicamente de BTS, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues empezó a leer, a escuchar, a interactuar con otros fans del mundo que también son seguidores de BTS. Y poco a poco, pues su conocimiento del coreano fue aumentando hasta que, bueno, llegó un momento en el que ella ya pensaba que podía tener algunas destrezas, quizá, por ejemplo, en lectura, pues bastantes conocimientos, porque era capaz, por ejemplo, de poder entender un tweet de uno de los miembros del grupo de BTS, ¿no? Y entonces en la captura de pantalla que ustedes pueden ver, pues ella nos estuvo explicando cómo ella entendía pues, los signos del alfabeto y cómo podía identificar las partículas gramaticales, los lexemas y cómo construía un significado, ¿no? De modo que resumiendo la cuestión, pues ella empezó en 2009 viendo series de telenovelas coreanas, luego se interesó por el alfabeto, luego amplió su contacto con otros recursos y luego, pues como 10 años después, pues llegó el momento en que se dio cuenta que necesitaba un profesor. 10 años después. Aguantó durante 10 años todo este proceso, fue progresando, fue aprendiendo coreano y llegó un momento en el que ella decía que nadie me corregía. Dice, es que no, yo no sabía pronunciar, yo no sabía si estaba pronunciando bien o no el coreano, ¿no? O sea, es imposible aprender una lengua tan lejana si no tienes a alguien
que sabes positivamente que la habla bien, ¿no? Yo podría encontrar mucha gente en Internet, pero yo no sé si son realmente nativos o si conocen bien la explicación, ¿no? Entonces, bueno, ya reconocía que todo este proceso de 10 años le había servido muchísimo porque había podido compaginar el aprendizaje informal con la enseñanza con la posterior enseñanza formal y que volvería a hacerlo si fuera posible, ¿no? Hasta aquel punto, pues no tuvo necesidad de encontrar un profesor, ¿no? Entonces, bueno, para acabar este estudio, pues que es fascinante, ¿no? Porque podemos ver cómo probablemente esta persona, si no hubiera sido por todas estas prácticas de ocio con recursos culturales coreanos, nunca hubiera empezado a estudiar coreano, ¿no? Y por otro lado es interesante ver que es una motivación persistente que dura más de 10 años y que acaba desembocando pues, en una actividad muy importante, ¿no? Que realmente cambia totalmente la perspectiva lingüística y cultural de esta persona, ¿no? Entonces es un ejemplo también que demuestra que probablemente no todo el mundo puede hacer esto, porque estamos hablando de una persona joven, universitaria, que habla 4 lenguas, porque habla catalán, español, inglés y francés o alemán, no recuerdo ahora, que ha sido universitaria, que es especialista en traducción, trabaja como traductora, tiene conocimientos de lingüística, de informática, de modo que es una persona muy bien preparada, ¿no? Una persona que es capaz de responsabilizarse de su aprendizaje y, bueno, probablemente la mayor parte de la población no tiene este perfil para poder seguir, para poder desarrollar este proceso. Bueno, la segunda investigación vamos a cambiar de idiomas, vamos a cambiar de recursos. Y bueno, pues voy a presentarles el trabajo de... Todos los trabajos son de estudiantes míos que yo he ayudado, ¿no? O sea, todos mis publicaciones más recientes, verán ustedes, excepto los libros y algún artículo, pues verán que yo soy el último coautor, ¿no? Verán que hay varios coautores, porque es investigación básica, y que yo soy el último porque yo soy el director, yo soy el orientador, pero el trabajo de campo, propiamente, el trabajo de recabar los datos, de procesarlos, lo hacen los estudiantes, ¿no? Entonces, el anterior era un trabajo de unos estudiantes de magíster, de un máster de enseñanza de español como lengua extranjera, y ahora les voy a presentar el trabajo de una doctorando, de una antropóloga rusa, Lyudmila Safilova, que vino a hacer un máster de discurso y un doctorado con nosotros, y que ahora está trabajando en Portugal, ¿no? Entonces, bueno, ella empezó estudiando cómo la gente en España, o sea, desde España empezó a estudiar cómo la gente aprendía ruso por su cuenta, ¿no? Antes de la guerra, cuando las cosas eran muy diferentes para la comunidad ruso hablante, ¿no? Rusófona. Entonces ella pues descubrió que la gente aprendía ruso con dibujos animados. Y de hecho descubrimos que los dibujos animados son muy importantes para aprender lenguas porque hay mucha gente que los usa, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque están en la red, porque son gratis, porque son simpáticos, porque tienen subtítulos en varios idiomas, porque gustan, porque son breves, porque son esquemáticos, porque reutilizan muchas prácticas, porque son multimodales, porque son exagerados de algún modo, ¿no? Y porque todos podemos tener pues, buenos recuerdos de cuando mirábamos de pequeños muchos dibujos animados o de no tan pequeños, ¿no? Entonces ella descubrió que había mucha gente que aprendía ruso con Masha el oso, que son los dibujos de origen ruso, de procedencia rusa, pero también con The Simpsons, lo cual ya es como más chocante, ¿no? Porque dices, bueno, pero si no hay nada más norteamericano que los Simpsons, entonces ¿cómo puedes aprender ruso con los dibujos animados de los Simpsons, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, pues es que sencillamente son tan conocidos los Simpsons que hay algunas personas que son fans de los Simpsons que quieren aprender ruso y que descubren que pueden aprender ruso con los subtítulos o el audio en ruso de los dibujos de los Simpsons. Y como conocen los dibujos y el contexto y los personajes, les resulta más fácil entender el lenguaje que utilizan. Esta es la respuesta que nos dio uno de los sujetos, de los jóvenes que aprenden ruso con The
Simpsons, ¿no? Y es un buen ejemplo de lo que significa ser ético, ¿no? O sea, ético sería decir que está muy mal ver dibujos animados como The Simpsons para aprender ruso, porque es un producto norteamericano. En cambio, claro, esto es un juicio de valor que haces como investigador externo, ¿no? Y si tú prescindes de eso, si te callas, no dices nada y le preguntas a la persona por qué le interesa los Simpsons y no otra cosa como Masha y Oso, que es más de origen ruso, y te dice, no, es que a mí no me gusta Masha y Oso, me parece ingenuo e infantil, en cambio me gusta los Simpsons, los conozco muy bien y como está en ruso, pues prefiero ver estos dibujos para aprender ruso. Esta es una perspectiva émica, ¿no? Una perspectiva que tiene en cuenta el punto de vista del informante, ¿no? Y esto es muy importante en investigación etnográfica. Entonces, bueno, lo que aprendimos de esta investigación, que también pueden leer en la red, es que lo que hacen los sujetos es rutinizar la práctica de visualizar dibujos animados, ¿no? O sea, le dedican un poco de tiempo cada día, lo ven en el audio original, le ponen subtítulos en ruso de nuestra lengua intermedia, hacen búsquedas, por ejemplo, del léxico que conocen, utilizan Word Reference, por ejemplo. Como pueden ver aquí, perdón. O sea, ellos lo que hacen es visualizar, luego parar, hacer la búsqueda y luego regresan, ¿no? Y también, finalmente, lo que estudió Lyudmila, que esto es muy gracioso, son otros dibujos animados, que es My Little Pony, Friendship is Magic, que son otros dibujos norteamericanos pensados para chicas y que tuvieron mucho éxito entre jóvenes y no tan jóvenes, muy maduros, masculinos, ¿no? De esto no voy a hablar, lo pueden buscar en las redes, es muy gracioso. Vamos a otra investigación más reciente que habla de una red social, de Clubhouse. Clubhouse es una red social de voz que se hizo más popular durante la pandemia. La voz, claro, es mucho más cálida, es mucho más emocionante, ¿no? Conecta más con el cuerpo y con la identidad de la persona que la lengua escrita. Y entonces Clubhouse nació como eso, como una especie de radio, pero una radio único para todo el planeta, donde hay distintas salas, hay distintos clubs, por ejemplo, el club español, el club de inglés, el club etcétera. Y dentro de cada club ustedes pueden encontrar distintas salas, ¿no? La sala de poesía, la sala de esto, la sala de lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta investigación que está publicada y que tiene el artículo también a la vez, pues estudiamos cómo la gente de manera informal aprende español como segunda lengua a través de esta red social, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense ustedes que con el móvil, sencillamente con el móvil, pues se conectan a una especie de radio donde hay gente conectada de todo el planeta que coinciden en el mismo momento y empiezan a interactuar, ¿no? Con distintas dinámicas, ¿no? O sea, esta es lo que ven ustedes a la izquierda, es la sala de Practice Your Spanish del Club Español. Pueden ver ustedes pues, que hay 56.000 seguidores, ¿no? Entonces nosotros entramos en una sala que es Dale a la Lengua y bueno, pues recuperamos toda una serie de conversaciones y las analizamos. A la derecha ven ustedes pues bueno, la carátula, la interfaz donde ven las distintas personas que hay y pueden ver pues cómo se marca si tienen el micro apagado, etcétera, quién está hablando, etcétera, ¿no? Entonces ya encontramos que había muchas salas, ¿no? Y tienen el listado a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, había pues una sala más allá de una cerveza, por favor, pues que básicamente era un lugar para conversar. O sea, la gente se entraba en la sala y empezaba una conversación. Entonces, imagínense ustedes que están pues, en la casa lavando, limpiando o sencillamente, pues no sé, desayunando, y están escuchando, en vez de escuchar la radio, pues se conectan a Clubhouse y participan en una conversación con gente de todo el planeta en la sala más allá de una cerveza, por favor, ¿no?
O había otra que era, por ejemplo, Poems in Spanish, ¿no? Donde pues, bueno, cada uno leía poemas, comentaba poemas, había un trivial también, había pues Practice Your Spanish with Music, en el que se escuchaban canciones de música y la gente opinaba, y había también clases de español, ¿no? Entonces puedes encontrar un poco de todo, ¿no? Hay salas en las que prácticamente te encuentras una clase en modo radiofónico, podríamos decir, y clases en salas, perdón, en las que te encuentras propiamente pues, una conversación, ¿no? Entonces aquí estudiamos dos cosas. En primer lugar, estudiamos cómo se corrige, ¿no? Porque fíjense que una de las diferencias importantes en una clase formal de español es que hay una corrección explícita y muy formal de los errores que hace el profesor, ¿no? Pero claro, en una conversación espontánea la gente no se corrige entre sí, porque el objetivo no es aprender lengua, el objetivo es interactuar, pasártelo bien, divertirte, por eso hablas incluso de una manera muy vulgar, muy informal, ¿no? Descontrolada, ¿no? Entonces no corriges a la gente si no es algo muy importante que tiene significado relevante, porque corregir a alguien es incluso humillante o desagradable, ¿no? Entonces lo que descubrimos es que efectivamente, pues la corrección variaba mucho según el tipo de sala. En las salas donde había una enseñanza formal, pues claramente nos encontrábamos con más corrección y con corrección más directa, más explícita. En cambio, cuando nos encontrábamos en salas más de intercambio espontáneo, había mucha más omisión de la corrección. También estudiamos cómo los profesores pueden en este contexto explicar contenido gramatical. Entonces, por ejemplo, aquí tiene una explicación del subjuntivo en español, que es un punto gramatical relevante porque se trata de un contenido que puede resultar muy difícil para un hablante de otra lengua. Y entonces pueden ver ustedes cómo pues, utilizan palabras muy coloquiales, bueno, pues, muchas comparaciones, un tratamiento directo de nosotros, yo, que es una manera pues, de oralizar la explicación, ¿no? De hacerla como mucho más interactiva, ¿no? Estas son las estrategias que se utilizan en estos contextos de aprendizaje informal, ¿no? Y ya para terminar, de manera rápida, pues nos vamos a otro mundo, nos vamos a China y vamos a ver un poco qué hacen los jóvenes chinos para aprender español, ¿no? Entonces aquí les voy a presentar varios trabajos de Leticia Tiansang, que es una ex doctoranda nuestra, o sea, una joven doctorada con nosotros, que ahora está dando clases en una universidad de Beijing, en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, y que ha trabajado mucho con el fansubbing, ¿no? ¿Qué es el fansubbing? Bueno, pues el fansubbing es lo que están viendo ustedes en pantalla. Es básicamente un grupo de jóvenes chinos que se organizan para transcribir y traducir al chino con subtítulos pues series completas de hispanohabladas, ¿no? Que interesan a la población de allá, ¿no? Entonces, bueno, pues es una tarea impresionante, ¿no? Es un fenómeno muy estudiado en el ámbito de la traducción, que merece bastante interés, porque claro, hay pues, un trabajo ingente lingüístico y además hay aspectos laborales curiosos, porque evidentemente pues estos traductores amateur no cobran, no lo hacen por amor al arte y tampoco tienen la formación que tiene un traductor profesional y por eso entran en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen varios papers, varios artículos al respecto, tienen uno muy divertido sobre cómo se organizan, o sea, cómo, pues no sé, 150 jóvenes apasionados por una serie argentina o por una serie española se organizan desde distintos lugares del planeta en línea para tomar las 3 temporadas y los 10 episodios de cada una de las 3 temporadas y transcribir el audio y traducirlo al chino y hacer un fichero MP4 en el que esté todo, el audio original en español,
la transcripción en español, la traducción al chino y los subtítulos en chino y algunas anotaciones culturales para que las personas de China que no tienen muchos conocimientos de cultura hispana puedan entender la serie. Imagínense, o sea, es una empresa impresionante, ¿no? Entonces, bueno, esto trata de un tema que me interesa mucho dentro de este ámbito, que es lo que yo denomino la comprensión oral audiovisual, ¿no? Que es pues lo que estamos haciendo muchos en esta época, que es aprender inglés, por ejemplo, o francés o alemán o italiano, viendo series en Netflix en versión original con subtítulos en la misma lengua o en otra lengua que utilizamos de mediación, ¿no? Entonces es un tipo de actividad pues muy interesante porque podemos pues, escuchar varias veces el audio, podemos buscar información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a presentar muy rápidamente las estrategias que utilizan estos jóvenes para intentar entender y transcribir, solo transcribir, no voy a hablar de la traducción, y transcribir pues una serie como Los Simpsons o cualquier otra, ¿no? Entonces la primera estrategia que utilizan, por ejemplo, que es como muy obvia, pero aquello que no se nos ocurre a los mortales, que no nos metemos en esto, ¿no? Es sencillamente ir a YouTube y reducir la velocidad del vídeo. O sea, los vídeos por defecto tienen una velocidad de 1, entonces si tú la rebajas a 0,75 o a veces a 0,5, resulta que el vídeo se pasa, ¿no? Pasa de manera más lenta y tú puedes entender cómo hablan, lo que dicen los personajes que a velocidad normal pueden hablar de manera más rápida, ¿no? Otra manera es utilizar los subtítulos que ofrece por defecto el sistema. Son malos, muchas veces no tienen algunos errores, pero también utilizan las palabras, la mayor parte de las palabras que han utilizado el original, de modo que tú puedes inferir mucho más a partir de estos subtítulos. Incluso puedes buscar subtítulos en otra lengua, por ejemplo, pues hay algunas series que están subtituladas al portugués. En las series españolas hay algunas que están subtituladas al portugués porque en Portugal no se dobla, no hay doblaje, en cambio sí que hay subtítulos. Entonces, pues los fans chinos lo que hacen es buscar la serie en Portugal y aunque no sepan portugués, pues el hecho de que esté transcrito en portugués, que es otra lengua románica, les permite hacer búsquedas de las palabras con los buscadores, evitando el problema de la pronunciación y poder entender el significado, por ejemplo, ¿no? También utilizan los menús de autocompleción, ¿no? Por ejemplo, cuando entiendes alguna sílaba de la palabra, por ejemplo, cotum, tú has entendido cotum, pero no sabes lo que es, tú buscas cotum en Google y evidentemente se abre una ventanilla, se abre una ventana debajo que te va diciendo palabras que tienen cotum y que pueden ser la que estás buscando. Resulta que es costumbre, por ejemplo, ¿no? Entonces, entiendes que se refiere a costumbre, ¿no? Entonces, este es un recurso que usamos habitualmente, no sé, si estás buscando información de Dostoyevsky y tú no sabes cómo se escribe Dostoyevsky o cómo se ha transliteralizado, ¿no? del cirílico, pues tú escribes DOPS y rápidamente el sistema ya te ofrece distintas alternativas, ¿no? Pues es el mismo recurso, ¿no? Las imágenes también son muy útiles, ¿no? Para entender, pues no sé, lo que es el Viracocha, lo que son los picolocos, lo que es el muro, lo que son las culonas, ¿no? Que me imagino que para ustedes también son problemáticas, porque no hay en Argentina, que yo sepa, ¿no? El Viracocha es este hongo negro del maíz, delicioso, que se come en México, es una palabra náhuatl. Y el lulo es la fruta que ven a la izquierda, el picoloco es un marisco chileno y las culonas son las hormigas que no están en la fotografía, pero son hormigas culonas, ¿no? Otro recurso es Wikipedia. Por ejemplo, no creo que ustedes sepan lo que son los chiripirifláuticos, si no han vivido en España y no tienen cierta edad, también es cierto. Son los dibujos animados que vimos la gente que tenemos más o menos 60 años, perdón. Pero claro, o sea, si tú lees chiripirifláuticos en un texto, ¿cómo descubres, ¿no? Lo que es, ¿no? No está en el diccionario, evidentemente, ¿no? Pero si te vas a Wikipedia, sí que lo encuentras, y si no sabes español, lo puedes buscar en inglés, por ejemplo, y lo encuentras, ¿no? De modo que ese es un recurso. Finalmente, otra
Otra ayuda, otra manera que tienen los jóvenes chinos de aprender es lo que se llama Damu o Damaku. Y ahora les voy a mostrar una pequeña demostración. Vamos a ver un fragmento del Ministerio del Tiempo. Entonces, no sé si saben ustedes lo que es el Ministerio del Tiempo. Es una serie de televisión española en la que se puede viajar al pasado, ¿no? Es una serie, no es exactamente de ciencia ficción, es viaje al pasado, ¿no? Entonces, en el fotograma que ustedes pueden ver, pues ven al ministro del Ministerio del Tiempo. O sea, el Ministerio del Tiempo es un ministerio del gobierno, ¿no? Como un departamento del gobierno, ¿no? Entonces se caracteriza porque tiene una puerta para viajar a cualquier lugar del pasado, ¿no? Y entonces, pues en este fragmento que estamos viendo, pues resulta que el ministro está mostrando por primera vez a un futuro empleado del ministerio que va a viajar a través del tiempo cómo funciona el mecanismo. Y entonces atraviesan una puerta y llegan a la época de las Meninas, a la época en que Velázquez pintó el cuadro de las Meninas de Velázquez, ¿no? Fíjense. Esto es lo que ve el sujeto de la puerta, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí ven ustedes las Meninas. Entonces se habrán fijado ya que aparecen, pues, de manera dinámica, de derecha a izquierda, unos caracteres chinos. Aquí los van a ver. ¿Ven ustedes qué es esto? Bueno, pues estos son mensajes que se manda a la gente que está viendo la serie desde su casa, ¿no? Son mensajes en un foro de YouTube, podríamos decir. La única diferencia es que las lenguas orientales, por su naturaleza, por el hecho de que no son alfabéticas, de que los caracteres, ya saben ustedes que se refieren a conceptos, es un poco como los números árabes, ¿no? O sea, el número 9, escrito en caracteres árabes, pues evidentemente remite a un concepto, ¿no? Y si tú lo ves, pues ya lo entiendes, ¿no? Pues la lengua china, por ejemplo, pues funciona, o la japonesa funciona de esta manera. Entonces esto significa que es mucho más breve, ¿no? O sea, que para explicar un significado, pues es mucho más breve. Necesita muchos menos caracteres, ¿no? Y esto permite, pues, que los puedas insertar en un fotograma de manera dinámica. Y entonces los DAMU es esta tecnología que permite que cada uno desde su casa mande un mensaje. El mensaje, en vez de quedar en un foro uno detrás de otro, queda insertado en el fotograma, y esto pues tiene unos efectos muy curiosos. En el ejemplo que estamos viendo, una de las jóvenes, o de los jóvenes, digo las porque hay muchas más mujeres que hombres según los estudios, pues hacen la pregunta: ¿y estas quiénes son? Y alguien responde: son las Meninas. ¿Y las Meninas quiénes son? Y dice: pues son, pues, unas mujeres vestidas de esta manera de la época que pintó Velázquez, ¿no? Entonces pueden ver ustedes qué fascinante que es que los jóvenes que están viendo la serie se ayudan entre sí en los aspectos culturales que no entienden para poder entender la película. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, esta es la tecnología. Entonces, nosotros hemos dedicado bastante tiempo a estudiar esta tecnología, sobre todo para ver cómo la gente la utiliza para aprender lenguas. Y tienen ustedes un par de artículos al respecto en español. Bueno, uno está en inglés, otro está en español y en inglés, sobre esto, que bueno, es un tema muy caliente en investigación en estos momentos, ¿no? Porque hay, pues bueno, la gente dibuja, se divierte, pues a veces es más divertido el comentario que la propia serie, ¿no? Y bueno, acabo ya con los productos con las investigaciones realizadas, y vamos a hacer una puesta en común, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha tocado vivir un momento en el que la gente aprende idiomas, pues gracias a los recursos que puede encontrar en la red. Los recursos pues son muy variados: son música de tango, de salsa o de reggaetón, son series mexicanas, españolas o colombianas, son música en Spotify. Por ejemplo, en estos momentos tengo una estudiante china que está estudiando cómo los jóvenes chinos aprenden música con el Spotify chino, que se llama NetCloud
Easy Music, y que es un sistema mucho más sofisticado que el Spotify que conocemos, que permite hacer muchas más cosas, es prácticamente una red social, y entonces muchos jóvenes aprenden español haciendo karaoke de canciones españolas, por ejemplo, ¿no? O argentinas o reggaetón caribeñas, ¿no? Entonces, la idea de fondo de todo esto es que yo creo que el rol de los docentes está cambiando de una manera radical. Entonces estamos dejando de ser la figura que representa a la izquierda, este profesor de matemáticas o de física o de algún formalismo con la pizarra detrás, y empezamos a ser la chica con una bata blanca que está pues auscultando a un paciente. O sea, dejamos de ser pues una persona que detenta el conocimiento, que lo transmite, que lo explica, a un estudiante que está pasivo allí en el frente de la pizarra, escuchando y tomando notas, y pasamos a ser pues un sujeto activo que lleva una vida normal, y tenemos un médico, un tutor, un asesor, que lo que hace es pues medir de vez en cuando cómo estamos, si hemos avanzado con nuestros idiomas, qué problemas tenemos, que nos escucha, que nos hace analíticas, que nos hace tests, y nos propone pues, actividades para ir progresando, para mejorando, entendiendo que nosotros somos nosotros los que tenemos que aprender y que él o ella no puede enseñarnos, ¿no? Que lo importante es el aprendizaje más que la enseñanza, ¿no? Entonces hoy el docente pues ya no es el único input de lo que tiene que aprender el alumno, tiene menos poder, gestiona solo una parte pequeña del conjunto de actividades que realiza el aprendiz para aprender, ¿no? Pero sigue siendo de algún modo la persona que conoce mejor lo que está aprendiendo el aprendiz, sigue siendo el experto, ¿no? Entonces tiene conocimientos específicos sobre cómo se enseña, cómo se aprende, sobre cuáles son los mejores recursos, cuáles son los que no tienen calidad. Entonces, desde este punto de vista puede orientar y guiar mejor al aprendiz, ¿no? Tiene una formación específica para ayudar al aprendiz, ¿no? Y puede conectar mejor, puede individualizar y personalizar las medicinas o las tareas de aprendizaje, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que el docente de hoy, pues, en principio, lo que tiene que hacer básicamente es diagnosticar, es curar y es mediar, ¿no? Vamos uno por uno, ¿no? Diagnosticar, ¿qué significa? Pues bueno, significa conocer muy bien a tu aprendiz, ¿no? O sea, investigar qué conocimientos tiene, qué quiere aprender, qué sabe, qué estilos de aprendizaje tiene, qué productos le interesan. Somos un profesor de inglés, pues no sé qué tipo de actividades de fans hacen en el ocio, ¿no? Juega videojuegos, le interesa la música, heavy metal, le interesa el cómic, porque a lo mejor le podemos buscar, pues, de cada ámbito, pues, productos en inglés o en ruso o en otra lengua que sean interesantes para él o ella y que le permitan, pues, ampliar su contacto con la lengua meta, ¿no? Por ejemplo, si es un videojugador, pues le podemos recomendar que en vez de jugar con hispanohablantes, empiece a jugar con angloparlantes o con rusoparlantes, ¿no? De modo que incremente su contacto y su interacción con hablantes de la lengua que quiere aprender, ¿no? Otra idea es curar, ¿no? Es ofrecer los mejores recursos, ¿no? Si uno tiene problemas pues, con el subjuntivo o con el léxico, pues le podemos recomendar el mejor diccionario, le podemos recomendar los mejores vídeos que hay en Internet. Entonces, la curación es una palabra muy importante hoy en día en el sentido de elegir los recursos más adecuados a cada perfil, ¿no? Porque existen ya infinidad de recursos de cada contenido, pero solo unos pocos son los adecuados para cada aprendiz, ¿no? Entonces, este es otro punto muy relevante. Y finalmente, otro aspecto relevante también es la mediación, ¿no? Y es que con un buen diagnóstico, con una buena selección de contenidos, no consigues que el alumno aprenda, y a veces tú tienes que sentarte con el alumno y el recurso para mostrarle cómo tiene que utilizar el recurso, ¿no? O sea, si yo tomo un artículo y le digo a mi doctorando que lo lea,
no necesariamente el doctorando, cuando lea el artículo, va a entender lo mismo que yo he entendido, porque evidentemente la lectura se basa en el conocimiento previo, y el conocimiento previo que tiene mi alumno y que tengo yo son muy distintos. Entonces lo que tengo que hacer yo es dialogar con el alumno después de haber leído el paper ambos y mostrar cuál es el camino de interpretación, ¿no? Mostrarle cómo yo he interpretado este artículo para que él pueda ver cuál es el procedimiento para hacerlo en otros casos, ¿no? Y entonces, bueno, esto, por ejemplo, lo estamos investigando en este momento con vídeos, ¿no? Que es el tema que me ocupa. Entonces aquí tienen 2 artículos muy recientes de este año, del 2023, que hablan de cómo algunos profesores utilizan el vídeo para la educación literaria multimodal, fascinante vídeo, utilizando, o sea, fascinante investigación con muchos tipos de vídeos, y tienen a la derecha un artículo sobre cómo muchos jóvenes aprenden lenguas haciendo vídeos, blogueando en L2, ¿no? Que también es muy curioso, ¿no? Y nada más. He estado solo durante esta hora compartiendo con ustedes todo esto, pero yo no estoy solo, somos todos los que ustedes ven aquí, y esto es solo un pequeño grupo. Este es pues bueno, una terracita que hay en el lugar donde estamos trabajando en mi universidad, que está detrás, ustedes la pueden ver. Y aquí tienen ustedes los proyectos en los que he estado trabajando, que han nutrido las investigaciones que les he presentado. Todos los proyectos están en acceso abierto en la web, se puede consultar. La palabra clave que ustedes tienen en el ángulo superior izquierdo es clave. Si ustedes buscan Practiletrada, Hacer Crítica o IQDEL, llegarán. Este es el último proyecto que trata precisamente del vídeo. El siguiente proyecto que ya está presentado va a tratar del podcast, que es también otro tema que yo creo que tiene muchas ventajas del vídeo y no tantos inconvenientes porque no hay imagen, pero sí que hay lengua hablada. Y aquí tienen, pues bueno, el penúltimo libro, El arte de dar clase, que mencionó mi presentadora, y muchas gracias. De modo que quedo a su disposición para pues, un pequeño debate. Bueno, muchísimas gracias, doctor Daniel Cassani. Le agradecemos muchísimo todo el recorrido que hizo por estos proyectos de investigación, por los resultados. Voy a pasar a leer un poco los comentarios que hubo en YouTube. No sé si mientras tanto alguien quiere hacer alguna pregunta acá, previo. Bueno, la mayoría de los comentarios elogiosos sobre los interesantes aportes. Hay una pregunta de Franco Prado que tiene que ver con la metodología de estos estudios, cómo manejan la información, si podrías comentar un poquito más por ahí de alguno de los casos que tomaste. Sí, claro que sí. Bueno, a ver, como menciones, es básicamente etnografía lingüística virtual, con una corriente sociolingüística, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es identificar un nicho, ¿no? Un espacio en el que, bueno, pues supuestamente están ocurriendo cosas interesantes y no hay estudios, ¿no? Entonces, pues muy brevemente, para contarles un poco la historia anecdótica, pues en el 2012 creo que fue, recibí una alerta de Google, o sea, Google me alertó. Mi apellido es relativamente extraño, ¿no? Entonces yo tengo una alerta de Google que cuando alguien publica algo con mi apellido con 2 S, Ana Y, pues me avisa, ¿no? Entonces recibí un aviso conforme habían subido decenas de vídeos con mi nombre en YouTube, ¿no? Entonces yo me fui a ver qué pasaba y resulta que en México, pues en una universidad, un grupo de estudiantes normalistas pues habían empezado a hacer vídeos a partir de contenidos de libros míos, ¿no? Este fue el primer indicio en darme cuenta de que, bueno, pues que había mucha gente que estaba empezando a utilizar vídeos y que los docentes pedían
vídeos a sus alumnos en vez de escribir textos, ¿no? O sea, en vez de pedir una monografía o escribir un texto, pues pedían que hicieran un vídeo, ¿no? Entonces esto es identificar un nicho, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿qué hay sobre esto? Pues hay muchos estudios sobre cómo se utiliza el vídeo en clase para escuchar, pero, por ejemplo, para hacer grabar vídeos a los alumnos, ¿no? Entonces aquí tienes un primer nicho, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a ocupar este nicho, este agujero en el que no hay investigación. Entonces el siguiente paso es encontrar gente que esté haciendo esto, ¿no? Entonces para eso puedes hacerlo de muchas maneras. O sea, nosotros pues ya tenemos una red de contactos, de centros, de escuelas, ¿no? Que nos apoyan, pero básicamente la idea es recopilar, pues no sé, un grupo de 10, 15, 20, 100 personas que hacen lo que tú estás estudiando, y entonces les pedimos que nos den ejemplos de lo que están haciendo, por ejemplo, de los vídeos que han grabado sus alumnos. Después preparamos guiones de entrevistas, les entrevistamos, grabamos las entrevistas, después analizamos con el análisis de contenido lo que dicen que hacen, vemos los pros y los contras, y luego viene ya quizá una investigación más formal. En algunos casos, por ejemplo, hacemos encuestas. Hemos realizado una encuesta a miles de profesores de 4 idiomas, español, catalán, gallego y euskera, y a partir de aquí pues ya tenemos mucha información que bueno, ya procesamos para publicar los artículos y los informes, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van a la página web de los proyectos, encontrarán en documentos varios informes técnicos de este tipo de investigaciones, además de los artículos. No sé si ha respondido a... Sí, se siguió el recorrido. Muchas gracias. Ahora voy a leer una pregunta de Marta Negrín, docente de la Universidad Nacional del Sur, que pregunta si en prácticas letradas contemporáneas, que usted propone a partir de las prácticas vernáculas para afianzar las prácticas académicas, ¿qué aportes haría esta sugerencia teniendo en cuenta sus últimas investigaciones? Bueno, a ver, los ejemplos que he mostrado de algún modo son prácticas vernáculas. Quizá, claro, el libro es de hace desde hace 15 años, ¿no? Pero la idea de fondo no ha cambiado, ¿no? Quizá en el libro que ha mencionado básicamente habla de prácticas escritas, en cambio hoy hablamos de prácticas multimodales, ¿no? Videográficas, de podcast, pero básicamente la idea es lo mismo, ¿no? La idea es ver qué hacen los jóvenes fuera del aula para poder establecer puentes entre lo que ocurre dentro y fuera del aula, ¿no? Bueno, yo creo que prácticamente todos tenemos en el bolsillo en estos momentos un aparato diabólico que permite conectarte a internet, que permite grabar, que permite audios, vídeos, hacer fotografías y que permite compartirlas con tus seguidores y con la gente que te interesa, ¿no? Y entonces cada vez más el vídeo está siendo el formato preferido, o sea, para comunicarte. Haces videollamadas o cortes de voz por WhatsApp. Los jóvenes publican vídeos prácticamente cada semana, a veces cada día, ¿no? Y entonces esto va a llegar inevitablemente también a la educación, ¿no? Un efecto colateral, por ejemplo, del ChatGPT, de la inteligencia artificial, que ya escribe muy bien, como hemos visto, es precisamente que la oralidad cada vez va a recuperar su importancia, ¿no? Y cada vez más, pues, bueno, es difícil que un estudiante nos pueda engañar hablando, pero sí que es mucho más fácil que pueda hacerlo escribiendo, ¿no? Dependiendo de lo que el profesor le pide, ¿no? Pero entonces yo creo que el presente, el futuro, claramente el presente va a estar bien. De la oralidad al texto, del texto escrito a la oralidad nuevamente. Te leo otra pregunta, comentario que hay en el chat del canal de YouTube de Ángel Gumun, que reflexiona acerca de TikTok y de estos videos que hay en TikTok que hacen como comentarios graciosos sobre modismos de otras lenguas o de otras culturas,
Y bueno, si esos podrían ser casos también para estudiar el aprendizaje de lenguas o no. Sí, claro. A ver, lo que también hay que ser consciente es que tienen un impacto relativo. O sea, a los estudios sobre qué aprenden las personas que pasan muchas horas en Duolingo u otras aplicaciones de estas de aprendizaje de segundas lenguas, también dejan muy claro que lo que puedes aprender es limitado. O sea, aprender un idioma no es tan sencillo. O sea, aprender bien inglés requiere muchos años de trabajo, uh, mucho contacto con la lengua, mucha práctica y no acabas nunca, ¿no? De hecho, o sea, siempre estás allí subiendo y bajando, ¿no? Entonces, una aplicación con algunos juegos de léxico y una pequeña interacción esquemática, pues te ayuda, claro que sí, especialmente si estás aprendiendo coreano o japonés y estás en Barcelona o estás en Vietnam, ¿no? Es muy difícil poder estar en contacto con coreanos o con japoneses y esta aplicación gratuita te lo permite. Entonces, bienvenida sea y es fantástica, pero o sea, no vamos a ser hablantes fluidos del coreano por utilizar solo Duolingo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues el chat de TikTok puede actuar un poco como como los vídeos de TikTok pueden actuar un poco como el ejemplo que les puse al principio, ¿no? O sea, una persona puede desarrollar motivación pero no es la habitual. Sí, también quizás con esto de los 3 puntos que habías marcado sobre los perfiles nuevos de los docentes, quizás buscar contenidos de TikTok que animen a los estudiantes a prestar atención a algunos modismos particulares de cada país o expresiones que son propias como las que veíamos ahí en los videos de las comidas mexicanas, que quizás acá no las conocemos. Entonces, esos videos también pueden servir como para ayudar a atender a esos fenómenos. No sé si alguien acá de la sala quiere hacer alguna pregunta. Bueno, hay más comentarios elogiosos en el canal de YouTube. Y quizás otra pregunta, otro comentario, que acá en Argentina fue muy llamativo 2 fenómenos. Por un lado, las telenovelas argentinas en Rusia, que de hecho Natalia Oreiro, si no me equivoco, ahí tuvo un papel muy importante en Rusia porque se aprendió argentino a partir de sus telenovelas. Y otro caso, que es el caso que lo comentan acá, de los hinchas de fútbol de Bangladesh, que en el último mundial conocían todas las canciones y alientos del equipo de fútbol argentino. Si serían casos similares, bueno, el de las telenovelas y el de los cánticos de fútbol. Sí, por supuesto. Son productos culturales que generan mucha pasión. El fútbol, curiosamente, los deportes en general, no es algo que entren habitualmente dentro del fandom. O sea, evidentemente los hinchas son fanáticos, lógicamente, ¿no? Y comparten muchos rasgos, ¿no? Pero si tú miras lo que son los estudios sobre el fandom, sobre los fans, sobre los productos culturales, normalmente son productos, pues no sé, son videojuegos, son música, son series de televisión, son cómics, ¿no? Productos muy populares, ¿no? De cultura más bien popular, vulgar. En cambio, el fútbol yo diría que es algo muy transversal, ¿no? Muy transversal de toda la comunidad y que dice el fútbol, dice cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, habitualmente no es un fanatismo habitual dentro de los estudios del fandom, ¿no? Pero eso no significa que no sea interesante, que no sea relevante y que no genere, evidentemente, mucho aprendizaje. O sea, probablemente también hay mucha gente que desea aprender español o argentino a partir, por ejemplo, pues, de episodios como el último Mundial de Fútbol, ¿no? Bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Paso acá el micrófono. Bueno, antes que nada agradecerle por tan interesante exposición. Y cuando usted comentaba acerca de las prácticas que se utilizan actualmente para poder aprender otros idiomas, yo recordaba en épocas de mi juventud, allá cuando era adolescente, más o menos principios de los 90,
bueno, más o menos pueden sacar la cuenta de mi edad. Y recuerdo que me gustaba Roxette y tenía en un cassette grabada canciones de Roxette y las desgrababa en inglés como podía y después iba a buscar esas palabras y así, bueno, fui aprendiendo a cómo se pronunciaba y cómo podía cantar yo esa canción de Roxette en inglés, ¿no? Y fui de alguna manera utilizando ese recurso para aprender a poder pronunciar bien esa canción. Mi pregunta es si ustedes en las investigaciones que han desarrollado han estudiado estos antecedentes de estas prácticas que seguramente se hacían antes con otra tecnología. Sí, hay estudios, bueno, pues de la época, básicamente de la función de la música pop, ¿no? De la música pop, de la música rock, y especialmente los adolescentes, ¿no? Los estudios sobre, por ejemplo, la habitación del adolescente como un universo, ¿no? Cerrado, donde están los pósters, están los discos, está la música, ¿no? Sobre todos los grupos de fans, los grupos de seguidores, de un cantante que traducen, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente funciona por grupos, ¿no? Los Directioners, los Believers, los Arianators, o sea, son clubs específicos, ¿no? Y la bibliografía habla de eso, ¿no? Una de nuestras investigadoras, por ejemplo, ha estudiado este fenómeno en algunos casos, ¿no? Y evidentemente, claro, esto ha ido evolucionando en la medida en que la tecnología ha ido facilitando el acceso a recursos, ¿no? Entonces, claro, usted tenía solo pues, la cassette, ¿no? En la versión oral, no tenía nada más y no estaba internet o no estaba tan desarrollado, ¿no? En estos momentos, un fan chino en NetCloud South Music, que es como el Spotify chino, y entonces lo primero que hacen es una persona busca la canción, el texto, la letra original y la sube a la misma plataforma y la sincroniza, ¿no? De modo que los fans puedan escuchar la música, ¿no? Luego otra persona se encarga de tomar la letra y traducirla al chino y con la ayuda de toda una pequeña comunidad para solucionar todos los problemas, porque normalmente la música utiliza un lenguaje muy coloquial, utiliza expresiones situadas culturalmente, ¿no? Entonces no es tan sencillo, no es traducir ópera, ¿no? Es traducir pues, reggaetón, ¿no? Traducir pues, cosas muy situadas contextualmente, ¿no? Entonces suben la versión china y la sincronizan con la letra en español y con el audio, de modo que tú después puedes escuchar la música, puedes ver la letra en español y seguirla, y puedes ver la traducción al chino, ¿no? Y no solo eso, sino que después, en la misma aplicación, tú, sin saber nada de español, solo memorizando la oralidad, puedes ensayar en karaoke. La canción puedes grabarla incluso, puedes subirla a tu perfil, puedes compartirla con otras personas y puedes empezar a hablar en chino de esta canción que has hecho en karaoke. Entonces, claro, imagínense si en vez de pues, hace unos pocos años, pues hubiéramos podido tuviéramos ahora toda esta tecnología, pues evidentemente nuestro aprendizaje del español, del inglés o de lo que sea, sería mucho más potente, evidentemente, ¿no? Y entonces sí que se tienen en cuenta las investigaciones previas, de hecho es como una obligación, ¿no? La investigación es un camino largo y tú el trecho de camino que haces nuevo, pues tienes que de algún modo referirte a lo que ha habido antes, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias son tan distintas, o sea, los recursos son, usted pues, probablemente hace pocos años estaba pues, aislada, sola, ¿no? Quizá podía hablar de su pasión por Roxette con unas pocas amigas, ¿no?
Claro, ahora cualquiera se conecta a Internet y está en contacto con los clubs de fans de Andrés Calamaro o de Roxette o de quien sea, de todo el mundo, ¿no? Y puedes interactuar con todo el mundo y puedes compartir recursos con todos, ¿no? De modo que, claro, es mucho más acelerado, mucho más rápido. Y los fans, o sea, una característica de los fans es que son muy generosos. O sea, los fans te lo dan todo. O sea, no importa de dónde vengas, no importa el color de la piel, el sexo que tengas, tu orientación sexual, si eres rico o pobre, si te gusta Roxette, yo te lo doy todo. Y esto es muy bonito. Bien, muchas gracias. Justo había otra pregunta que era de Luciana Maciel, preguntaba recomendaciones para aquellos investigadores jóvenes que están iniciándose y creo que recién tu respuesta dio un poco lugar a esto de cómo uno se puede vincular con las investigaciones previas. Bueno, y hay muchos mensajes de gente sorprendida. Por ahí Leticia Gutiérrez dice, muchas gracias por compartir tanta información, me sorprendí de la cantidad de herramientas que tenemos al alcance de la mano y no las utilizamos. También como la otra perspectiva del desconocimiento de todos estos recursos que están circulando y que uno no tiene acceso. Viviana Svensson menciona una, Crunchyroll, espero pronunciarla bien, una plataforma de anime muy interesante. Y bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, te agradecemos nuevamente tu generosidad y brindarnos este espacio, que seguramente surjan reflexiones posteriores y sigamos pensando en todo esto que estuvimos escuchando ahora. Te agradecemos nuevamente y creo que otro fuerte aplauso. Muchísimas gracias, doctor Casani. Gracias a ustedes, un gusto. Que vaya muy bien la jornada, ¿vale? Estamos en contacto. Vale. Muchísimas gracias. Hasta luego.